Buenas tardes, Yasmín. Gracias por estar aquí con nosotros para esta entrevista que es organizada por la revista Entre Caníbales. Y bueno, para hacer una presentación muy breve de ti, solamente decir que pues hiciste doctorado en Alemania, también has hecho la licenciatura en la Universidad Católica, has sido profesor en Brasil, has sido también profesor aquí en Perú. Y bueno, básicamente tus libros, que son, entre otros artículos, por supuesto, pero está el libro sobre el Laboratorio de las Vanguardias y el Cusco de Pacarina Moderna, que dividen muchas líneas de tu investigación, que es sobre la cual hoy día vamos a aprovechar para poder conversar contigo. Juan va a comenzar con las preguntas. La dinámica va a ser un poco comenzar con la primera etapa, digamos con vanguardismo, y en un segundo periodo, que va a ser un diálogo conmigo, vamos a trabajar más el tema del Cusco, el tema de cuestiones ya más políticas. Entonces, ahí le vamos. Bueno, entonces comenzaremos con la vanguardia, que es el tema de alguna manera que, bueno, recordemos un poco tu tesis, fue sobre Magda Portal, ¿no? Y me gustaría comenzar a partir de un artículo tuyo publicado en la revista de crítica literaria, ¿no? En el número 62 de esta revista, donde cuestionabas la aplicación del término vanguardia para evidenciar gran parte de nuestra producción literaria de la segunda década del siglo XX, ¿no? En la actualidad, ¿aún consideras que esta categoría sigue siendo conflictiva para estudiar este periodo? Sí, en la actualidad sigo pensando que es insuficiente, pero productivamente conflictiva, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que es imprescindible estudiarla y comprender los conflictos y los límites a los cuales nos lleva esa categoría. Porque, por otro lado, existe toda una teorización e historización, y bajo esa categoría, por otro lado, se ha logrado en el ámbito americano, que es el que más me interesa, la organización cada vez más creciente de un archivo, ¿no? Que es fundador para la literatura, la cultura, las artes en las Américas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista metodológico y también teórico, me parece útil e indispensable, y además considero que en el Perú, como también en América Latina, no se ha discutido suficiente, no se ha llegado a un nivel de teorización que es indispensable para comprender la modernidad, que finalmente es lo que me interesa a mí y lo que está un poco detrás, ¿no? Sí. Okay. Mi siguiente pregunta justo tiene colación con lo que acabas de decir de que no ha habido un suficiente estudio, ¿no? Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevas investigaciones que dan luces sobre este fenómeno de las vanguardias latinoamericanas. Tal es el caso, por ejemplo, de Yana Hadati, ¿no? Que propone la teoría de autofagia para estudiar la vanguardia mexicana. Y quizás también pongamos ahí, a partir de su libro La ciudad paroxista, propone esto del paroxismo también para estudiar justamente también la vanguardia mexicana. En ese sentido, ¿qué nuevas categorías consideras podrían ayudarnos a comprender el vanguardismo peruano? Ya, lo que sucede es que en América Latina hemos tenido desde los años 70, ¿no? La constitución progresiva de este archivo, ¿no? De este archivo de las vanguardias, que coincide con, primero, la revolución cubana, ¿no? Y va a ser fruto de la Revolución Cubana, justamente Café de las Américas editará una primera antología de vanguardia hispanoamericana, ¿no? Por un lado, y en el ámbito teórico, tenemos el libro de Peter Burger, Teoría de la Vanguardia, de 1974, ¿no? Esos son dos. Pero entre los años 70, o sea, habrá que esperar 2 décadas hasta que aparezca un libro realmente más orgánico, como es el de las vanguardias latinoamericanas de Jorge Schwartz, ¿no? Donde se da una visión más integral, pero el objetivo del libro es levantar, ¿no? E ir organizando un archivo que integre además al Brasil,
¿no? Claro. Que hasta ese momento, desde Cuba, ¿no? Con el trabajo de Nelson Osorio, por ejemplo, ¿no? O de Gloria Videla de Rivero, una década después, se circunscribía al ámbito hispanoamericano. Entonces, con el libro de Jorge se integra el Brasil y además hay una pretensión de organicidad de ese archivo, ¿no? Con manifiestos, ismos, cuáles serían los ismos latinoamericanos, y es un libro, bueno, ambicioso, enorme, ¿no? De los años 90. Entonces, a partir de los años 90, simultáneamente, para decir, en el Perú no había nada, cero, ¿no? Cero. Yo estudié en la Universidad Católica, ¿no? Y no veíamos ni de lejos lo que se llama vanguardia en ningún momento. O sea, lo que veíamos es el gran autor, ¿sí? Las categorías, ¿no? Filológicas, ¿no? Más ligadas al siglo XIX que al siglo XX, ¿no? Y estudiábamos el autor y su obra, ¿no? Y en algún momento se menciona aquí a nuestro Amauta, el proceso de la literatura, pero fue una lectura de ese ensayo del proceso de la literatura bastante curioso, porque era una lectura que se salteaba algunas partes importantes, y una de las omisiones más graves, y que a mí como joven en ese momento me llamó poderosamente la atención, es que discutiéramos sobre el lugar de Palma, ¿no? Pero omitiéramos a Magda Portal. Entonces comencé a leer a Mariátegui, que por lo demás no lo enseñaban tampoco, no era solamente a partir del proceso de la literatura para hablar un poquito de Palma, ¿no? Y de, ¿no? Tal vez Eguren y Adán, y nada más, pero no para comprender el proceso en general. Y fue a partir de esa curiosidad que comencé, y de esa incomodidad, en verdad, ¿no? por detectar omisiones tan graves, ¿no? ¿Cómo es posible un proceso de la literatura donde se nos está diciendo que es especialmente acertado el ensayo de Mariátegui, que además el que le dedica a la literatura es el más voluminoso de todo el libro? ¿Cómo es posible que se cancele además la única presencia femenina en el ensayo? Y entonces comencé a indagar, me fui a la Biblioteca Nacional, a las bibliotecas universitarias, y la sorpresa o maravilla que no había nada de Magda Portal, ni un artículo, ni nada, absolutamente nada. Y bueno, y comencé a hacer ese trabajo de archivo, de ir recopilando todo lo que habría escrito, todo lo que Magda Portal habría escrito, ¿no? En artículos, revistas, libros, todo. Y ese fue mi tema, y a partir de ahí organicé mi proyecto de investigación, que por supuesto nadie quería orientar. Esto es lo más interesante del asunto. Yo fui donde mi profesor Ricardo González Vigil, ¿no? Para que me asesorara en mi tesis sobre Magda Portal, y me dijo que no tenía tiempo, ¿no? Pues, ni tiempo ni interés, o no encajaba con su tarea en el momento. Y así fue que quien me asesoró fue Washington Delgado, ¿no? Que me dice: yo no sé nada de vanguardia, yo soy de siglo de oro, pero me encanta conversar. Entonces conversábamos mucho, y para él le llamaba mucho la atención: pero ¿por qué Magda Portal? ¿Por qué Magda? ¿Qué le dicen Magda? ¿No? Entonces ya eso era nuestras reuniones en su casa. Eran productivas en ese sentido, porque me hacía pensar, ¿no? ¿Por qué Magda Portal? ¿Y por qué no había estado? ¿Por qué absolutamente ausente? ¿No? Y ahí trabajé, bueno, también viajé a Alemania en el proceso de la caída del muro, de la reunificación alemana. Usé mucho la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, y incorporé a Magda y traté de leer a Magda y comprenderla dentro del proceso de escritoras, mujeres modernistas y posmodernistas. Y el resultado de ello fue mi tesis de bachiller sobre la poesía de Magda Portal, tránsito del posmodernismo a la vanguardia.
que nunca se llegó a publicar. ¿Saben por qué? Les doy la anécdota que me parece importante. Me pusieron pues excelente, salí muy bien. Y yo dije, bueno, no había ingresado propiamente porque siempre tuve una distancia con los estudios de género propiamente, porque no era un trabajo de género, ¿no? Era un trabajo para ingresar a discutir la vanguardia a través de una figura totalmente omitida del canon. Me fui a Flora Tristán y no me quisieron publicar el texto. Por una cuestión de... No lo sé. Okay. No lo sé, no lo quisieron publicar. Dijeron, esto merece algo, hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Y dieron una serie de Mencionaste un dato interesante, sí, que habías hecho esta tesis, ¿no? Por una cuestión de incomodidad. sí. Entonces ahí hacía una pregunta quizá en el momento, una cuestión académica, una cuestión de los estudios literarios, vamos a ponerlo así. Ahora, ¿qué te incomoda? ¿Qué estás investigando por incomodidad? ¿Sigues investigando como para reclamar algo, para poner cosas en el tapete, en el diálogo? En la actualidad. Bueno, en la actualidad ha habido una expansión interesante del canon, no se habla de literaturas marginales, periféricas, se ha ampliado considerablemente el canon, están los estudios afroperuanos, ha entrado en las oralidades, ¿no? Se ha enriquecido muchísimo. Sin embargo, me parece que todavía es necesario dar un paso más en el sentido de la interdisciplinariedad. Me parece que todavía los estudios llamados literarios en el Perú deben dialogar de manera más sistemática y sostenida con la antropología, ¿no? Con la filosofía. Y sobre todo con esas dos disciplinas. De eso se desprende otra breve pregunta también, bastante rápida. Sabes que hace poco en Brasil muere Cándido, ¿no? Sí. Y Cándido, incluso hasta pues, los 90, él seguía teniendo toda una injerencia, una actividad política, desde finalmente la academia, ¿no? Desde lo que en Brasil es la literatura, ¿no? Desde cómo ellos entienden. Entonces la pregunta me venía, ¿tú crees que esa misma injerencia política es algo que ahora se está viviendo también? Porque, por ejemplo, podemos recordar los entre 80s y 90s, ¿no? Las figuras como los zorros, ¿no? En el contexto de 80s y 90s, podemos recordar también a Carlos Iván de Gregory, podemos recordar a Flores Galindo, que eran intelectuales que estaban en una búsqueda de golpear la esfera pública, vamos a decirlo. Sí. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cómo crees que eso se ha ido diluyendo? ¿Cómo ves ahora el estado entre académicos o intelectuales y finalmente la política? Bueno, me parece que efectivamente la guerra interna ha sido un punto de quiebre para un debilitamiento de la participación del intelectual en la arena pública, ¿no? Eso me parece decisiva y es percibible en las facultades y en las escuelas de literatura en el Perú, pero no solamente en el Perú, ¿no? Entonces, también tenemos en el Brasil es más, me parece que es más radical la situación y que está vinculada a los periodos de dictadura militar, ¿no? En el caso del Brasil es más el periodo es más amplio, ¿no? Hay una excesiva academización de la discusión literaria. Aquí yo veo, si bien es cierto, ha habido un retroceso significativo, ¿no? Desde los 90 con el fujimorismo, ¿no? Donde ha habido una suerte de fragmentarización, especialización, que ha perdido un poco la necesidad de construir visiones más integrales
integrales de su propio campo, disciplina y de intervención sí, en la arena pública, que me parece fundamental, ¿no? Eso, creo que las humanidades se han replegado, ¿no? Históricamente, o sea, han tenido un peso, ¿no? En la organización del debate de ideas, ¿no? Y hoy en día tienes una hegemonía ¿no? de las ciencias aplicadas, ¿no? Como la economía, la estadística, y de las ciencias sociales tienes a la sociología, ¿no? Pero lamentablemente la literatura, los estudios literarios están bastante rezagados en ese ámbito, me parece. ¿Y tú crees que tal vez ese rezago, y podemos poner el caso de nuestra alma mater aquí, finalmente porque efectivamente, como tú dices, también la literatura finalmente se mantiene en una torre de marfil, ¿no? Y como tú dices, no hay esta interdisciplinaridad y solamente continuamos siendo todavía en muchos casos formalistas. Así es, por ejemplo, si revisamos, yo no estaba aquí, estaba saliendo del Perú cuando se celebró el centenario de José María Argueda, ¿no? Sí, ha sido una celebración nacional en varios ámbitos, que sale del ámbito de la literatura, pero que es una... por el propio carácter de Argueda, el trabajo antropológico, ¿no? Que viene la apropiación y la intensidad del homenaje viene por ese lado. Sin embargo, no me parece que hayan habido debates de mayor alcance, digamos, ¿no? que vayan a esa dimensión pública del ejercicio de la literatura, de la creación, ¿no? Del diálogo de la literatura y las artes o las humanidades con otras disciplinas, ¿no? Y hemos pasado por celebraciones como los 400 años de la nueva crónica de Buen Gobierno, ¿no? O los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, y yo no he habido absolutamente nada en el ámbito público, nada. El año pasado, 2016, se celebraba los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso, ninguna exposición dedicada al Inca Garcilaso, ninguna. De carácter nacional. La única exposición ha sido en la Biblioteca de Madrid, en España. Sí, de la Biblioteca de Garcilaso. Hay espacios reservados, espacios cerrados. Mínimos. Hubo yo no sé si aquí en San Marcos hubo, en la Católica me invitaron a un evento, pero entre literatura e historia, pero diminuto. Éramos, o sea, solamente el público éramos los mismos participantes. Entonces, ¿cómo es posible que una figura, ¿no? Fundadora de lo que se entiende por americanidad, ¿no? Mestizaje, con todo lo complejo que pueda ser, hibridez, ¿no? O una figura fundadora de la decolonialidad, diríamos hoy en día, tanto para el Inca Garcilaso como Guamán Pumba, no hayan sido objeto, ¿no? de una celebración de carácter nacional, donde estaban las facultades de humanidades de las diferentes universidades del país, donde está el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, o es solo la arqueología, ¿no? O es solo los elementos que contribuyen para la marca país, lo que está en la plataforma. ¿Qué es lo que está pasando? Es como tú dices, efectivamente, ya no se busca, digamos, este rango nacional o este nivel nacional, ¿no? O sea, creo que nos estamos efectivamente, como mencionaste, fagocitando o replegando en un nivel mucho más, cada vez más en las aulas, quizá, ¿no? Ese debate se convierte cada vez en más un debate de aristos, un debate de especialistas, y creo que, como tú dices, efectivamente no se está logrando concientizar, ¿no? No hay una búsqueda más amplia, más nacional, como mencionas. Ahora Juan va a retomar nuevamente para entrar al diálogo con las vanguardias ahí.
Me pareció interesante porque lo voy a retomar, pero lo voy a enlazar con justamente un tema que de alguna manera lo estás proponiendo. Es un debate que ya se dio, o sea, ese torremarfilismo que acabas de mencionar, que se está dando ahora, ya de alguna manera Mariátegui ya lo dejó claro. Entonces, y lo voy a enlazar un poco con este proyecto que tenían las vanguardias, porque justamente tú dices, y lo decía también Yasmín, ¿no? ¿Cómo es posible que se haga una celebración y el público ni enterado, ni participe? Y lo voy a ver porque, de alguna manera, pongamos así, Peter Burger, cuando hablaba justamente del fracaso de la vanguardia, era porque justamente el fracaso fue que no llegaron a proponer esta cuestión, la idea de unir arte y vida, ¿no? Si bien, ¿cómo se llama? Este proyecto fracasó porque, según dicen, el que sí logró unir el arte y vida ha sido la sociedad capitalista, porque ha banalizado la cultura tanto que ya estábamos de alguna manera en eso. Entonces, yo me ponía a repensar de nuevo con esto, ¿de qué nos serviría entonces esta mirada que tuvieron las vanguardias? ¿De qué servirían ahora, por ejemplo, el proyecto Trunco, digamos, así lo propuso también Mirko Lauer sobre las vanguardias, ¿no? ¿Cuál sería entonces, de alguna manera, más allá del mensaje, qué podríamos tomar de ese proyecto para ahora, para repensar ahora esta situación que tenemos, como tú dices, parece que no ha cambiado? Bueno, es que ahí hay una, justamente están los límites de la teoría de vanguardia propuesta por Burger, que solamente analiza el contexto europeo, ¿no? Entonces él ignora lo que sucede o las manifestaciones de las vanguardias en otros espacios del planeta, ¿no? Desconoce y tampoco le interesa, ¿no? Quiere, la misma periodización está circunscrita entre las dos guerras, ¿no? Las dos guerras europeas, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de fenómenos, ¿no? Que se dan en América Latina y en el Perú en particular, ¿no? Que ponen a prueba justamente esa categoría, ¿no? Y una de las cuestiones que se debaten en ese periodo, tanto en el Perú como en toda la América Latina, es la cuestión de la dependencia, ¿no? O sea, esa dependencia-independencia, ¿no? La libertad, o sea, esa libertad, ¿no? Ese ejercicio de la libertad tiene una dimensión en América que no tiene, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, en el surrealismo, ¿no? Que no tiene en el futurismo, que no tiene en el expresionismo alemán, por ejemplo, ¿no? Se están celebrando los centenarios de las independencias, se está poniendo en cuestión los conceptos de lo nacional y lo que quedó excluido en esa configuración. Y por otro lado tienes la presencia fundadora en ese proceso de independencia cultural del modernismo. Entonces, hay el proceso latinoamericano no encaja en esa evaluación, ¿no? En esa evaluación teórica o esa sistematización histórica del arte, ¿no? Y de la tradición, porque estás hablando de tradición europea. Estás diciendo, ¿no? Cuando se pone se llega a un grado de maduración de la sociedad burguesa, ¿no? Que logra la autonomía del arte y por lo tanto pues, las vanguardias vienen a hacer la autocrítica de esa autonomía que permitió, ¿no? La separación de arte y vida, es decir, la estetización, ¿no? Entonces, para acabar nada más, entonces aquí en América se pregunta ¿qué tradición? Aquí estamos construyendo una tradición, ¿no? Entonces el concepto de tradición es una de las claves, me parece, para pensar el fenómeno en las Américas, y es Mariátegui justamente el que
construye otro concepto de tradición, otro concepto de tradición, pero no es solo él, o sea, ese interés, esa preocupación está en diferentes focos regionales, ¿ya? Por eso, y además, y con eso concluyo, ¿por qué en el Perú y América es importantísimo las vanguardias? Porque en este periodo van a aparecer los libros o lo que después se constituirá en las propuestas teóricas de los fundadores de la cultura moderna latinoamericana, ¿no? O sea, solamente pensar en Borges, solamente pensar en Carpentier, en Rulfo, ¿no? En Asturias, es decir, no falta nadie, Mario de Andrade, Osvaldo de Andrade, ¿no? ¿no? Los grandes poetas, Huidobro, Neruda, Guillén, están todos, son los fundadores de la modernidad. Entonces, ¿cómo vas a obviar y vas a decir que fracasan las vanguardias en América cuando tienes a los padres fundadores, comenzando por Mariátegui en el caso peruano, ¿no? Esa es la problematización que me parece pertinente. Bueno, es interesante lo que mencionabas de Burger y más que todo porque eso es muy importante, que tu mirada crítica hacia él, porque muchos de nuestros críticos de alguna manera asumieron sus ideas, ¿no? Lo que de alguna manera dijeron es un trasvase de ideas, así. Tú lo que siempre me acuerdo en la literatura de vanguardia, lo que proponías era una resemantización, ¿no? Y eso es interesante. Ahora, volviendo a esto de Burger, recuerdo yo que decía, Burger, claro, habla esto de destruir museos, ¿no? Pero acá en América Latina, ¿qué museos íbamos a destruir, pues, ¿no? Y es cierto, creo que el gesto más vanguardista acá hubiera sido construir un museo, ¿no? O edificar uno, por último. Y a esto iba porque el hecho es que nuestra vanguardia, de alguna manera, sí, es muy diferente, es un caso muy singular. Y pongo ahora un poco la comparación con México, porque en México, por ejemplo, el vanguardismo estuvo al lado o sea, no estuvo separado de la institución, porque recordemos un poco, el que es el muralismo, pues, ¿no? El muralismo estuvo protegido por el Estado, de alguna manera. Ahora, el muralismo fue, de alguna manera, de ahí quedó como una identidad para México, ¿no? O sea, hablamos de mural y hablamos de México. Las vanguardias también, por ejemplo, en el caso de Argentina, propusieron la cuestión del tango. O sea, el tango justamente salió por esos años. Y en Brasil, la samba. ¿Por qué pongo esto? Ejemplo, porque son de alguna manera manifestaciones que identifican lo popular también, pero lo unen con este carácter nacional que tú mencionabas. Y de alguna manera yo lo que siento es que nuestra vanguardia de alguna manera no llegó a eso. Por eso digo, este proyecto de alguna manera trunco, un proyecto que más allá de que sí, como tú dices, se gestó el pensamiento con Mariátegui, se dieron, ¿cómo se llama?, poetas como los que acabo de mencionar. En nuestro caso tenemos a Vallejo, que es fundacional, ¿no? Pero si ponemos un poco esta cuestión de nación, ¿no? O sea, buscamos, ¿cómo se llama?, de alguna manera manifestaciones que den esta idea de nación y que a la vez trasvasen, porque de alguna manera sobrepasen más allá de la nación. Es decir, en el caso del tango y del samba y del mural, son manifestaciones que reconocidas a nivel internacional, identificadas con un país. En el caso de Perú, no siento eso. O sea, quizás en la Pacarina tú hiciste algo sobre el folclore, el huayno. Me acuerdo que lo manifestaste que se dio, pero no sé si llegó a esa intensidad que podemos decir ahora, que nos identifique, como lo identifica las otras manifestaciones a cada país. Lo que pasa es que tal vez ahí, Juan, también hay un riesgo, quizá, y tal vez tú lo podrías ahí redondear, que es que finalmente hay estas búsquedas que mencionas de tango, quizá, las búsquedas del muralismo también, y la idea de lo nacional. Claro, el riesgo es como eso finalmente también es resemantizado por el Estado, ¿no? Y finalmente se convierte en una salida fácil, de alguna manera. Entonces, repitiendo lo que menciona Juan, o sea, efectivamente queda la pregunta si nuestra vanguardia es un fracaso, ¿no? Si logró una consolidación o una repercusión
nacional, o si más bien hasta ahora seguimos en un periodo de prolongación de preguntas, de periodo vanguardista, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver. Y en relacionándolo, por supuesto, con lo que Juan mencionó. Sí. Para retomar a partir del caso mexicano, ¿no? Me parece que son dos paradigmas a considerar. Uno es el caso mexicano y otro es el caso peruano. El caso mexicano se caracteriza por estar, me refiero a las vanguardias, inscritas dentro de un proceso social y política de una revolución triunfante, ¿no? Y que se está institucionalizando, ¿sí? En el caso del Perú tenemos a los núcleos de vanguardia articulados en gran mayoría por Mariátegui de una u otra forma, están en una posición de, valga la redundancia, de oposición a un establishment, ¿no? Entonces, y ahí sí es útil en la categoría de Burger, ¿no? Porque el esfuerzo de Mariátegui será transformar la institucionalidad, o sea, no destruirla, sino transformarla, ¿no? Y ahí viene esa empresa enorme de gestar una otra política cultural, ¿no? Que va desde la edición de libros, revistas, núcleos intelectuales, de artistas, ¿no? Y con una inserción en el campo público, ¿no? O sea, ¿no? Pasa por la reforma universitaria, pasa por la construcción de otro tipo de intelectual, de otro tipo de artista. Está en la oposición, está en la marginalidad, está en la persecución dentro de su propio territorio. Y en esa circunstancia logra articular una cantidad significativa de núcleos provincianos. Entonces, y tienes, por tanto, en el Perú un fenómeno bastante complejo, y esa es la tesis mía que yo propongo en el laboratorio, que las vanguardias en el Perú son unas vanguardias provincianas, descentralizadas. En el caso mexicano, el estridentismo trata de darle una voz, ¿no? Desde el punto de vista del arte, una legitimación, ¿no? a la revolución, en ese horizonte de lo nuevo, del cambio, de la transformación radical, de la ruptura de lo anterior, de la construcción de una nueva tradición mexicana. O sea, eso como punto de partida. Lo segundo, y es que también dos paradigmas, México y Perú. México, con Vasconcelos a la cabeza, que dirige, ¿no?, toda la política educativa y cultural, propone el paradigma del mestizaje, la raza cósmica. Y en el Perú, justamente la categoría del mestizaje es totalmente cuestionada, deshecha y considerada inoperante por las vanguardias. Entonces, ¿no?, lo que el Estado había logrado como ese mestizaje, ¿no?, que había eliminado a los indígenas, pero que había solamente, ¿no?, resguardado un pasado glorioso, ¿no? Es excluyente, ¿no? Entonces, el Perú no tiene las condiciones desde una política de Estado de construir un paradigma que México sí. Por lo tanto, el Brasil construye un paradigma de mestizaje, que es el de la samba. En la Argentina, ya con la gauchesca, ya tenía, ¿no?, un paradigma de mestizaje. El Perú es justamente el lugar donde se cuestiona. Entonces no vas a encontrar un producto, ¿no?, ejemplar, porque por un lado, en el Cusco tú tienes a los
todo ese movimiento de teatro en quechua, absolutamente extraordinario. Sientas las bases de la etnología, de la etnografía, de la etnohistoria, y tienes el huayno, ¿no? Y las danzas, los grupos de danzas, ¿no? Regionales, que a partir de ahí es que van a tener un desarrollo enorme en toda la sierra peruana. Y en la costa tienes el desarrollo del vals. Pero tú no puedes decir que el vals sea representativo de todo el Perú, ¿no? O sea, ¿no? Los criollos y ahí está el problema, pues, justamente. Pero tenemos el huayno y el vals, ¿no? El huayno y el vals. Bueno, están los trabajos sobre el vals peruano, ¿no? Que justamente es también de ese periodo, ¿no? Entonces, el caso peruano problematiza, ¿no? estas pretensiones totalizadoras, ¿no? Sobre eso, justamente hablando de esa pretensión totalizadora, como tú lo mencionas, me queda esta situación de Cusco, que has mencionado también. Sí. Y en parte de tus trabajos tú estás discutiendo efectivamente cuál es la mirada que van a tener los viajeros, básicamente viajeros europeos o americanos, y tú haces esta acertada lectura de los espacios, ¿no? Y los espacios vistos desde arriba, espacios vistos desde abajo, y eso efectivamente me lleva a preguntarte, ¿qué Cusco ahora estamos viviendo? ¿Cuál es ese espacio de Cusco? Porque efectivamente es el Cusco, pues que todos sabemos, pachamámico por un lado, exotista por otro lado. Efectivamente también está un Cusco cósmico, está un Cusco cosmopolítico, hay un Cusco de bailes. Entonces, ¿cómo tú crees que se ha construido esta imagen y por qué? ¿A quién finalmente está beneficiando esta imagen de Cusco ahora? Bueno, un poco para hacer el tránsito entre uno y otro trabajo, ¿no? De las vanguardias, donde decía que había una categoría que mostraba sus límites, y no servía. Entonces yo me propuse estudiar el fenómeno cusqueño justamente porque no hay ningún grupo que se llame de vanguardia. No hay ningún autor o gran poeta que se llame de vanguardia. Entonces, por esa razón llegué al Cusco. Y entonces percibí, y ahí es donde el libro por eso es de carácter interdisciplinario, ¿no? Y por eso también de alguna manera discute esos límites, ¿no? de cerrarse en los ámbitos de los estudios literarios, porque no sirve para entender, ¿no? los fenómenos culturales, y la literatura ¿no? Son las literaturas, es un fenómeno cultural. Nos muestra que es necesario repensarlo de diferentes lados. Y entonces el Cusco, ¿no? Se están planteando cuestiones que tienen que ver sobre la historia, sobre la etnología, sobre la memoria, sobre las lenguas, ¿no? Y en otro momento también sobre la dimensión política de todos, de la producción cultural. Entonces tú vas a tener el teatro en quechua, tienes la reforma universitaria, tienes revistas fundamentales como Cosco, Cuntur, La Sierra, tienes los trabajos de esta generación de la reforma con Luisa Valcárcel, Uriel García, donde se inician los trabajos de campo, ¿no? de carácter antropológico, los estudios de folclore, y donde además de ello va a confluir un proceso de modernización regional que intenta además discutir el carácter
de la nación peruana y cuál es el lugar de las regiones, concretamente del Cusco. Entonces discute con el centro de poder, con Lima, y da presenta una otra mirada, ¿no? Otro acercamiento. Y no va justamente por la literatura, ¿no? Digamos, canónica, ¿no? Va por el teatro y la performance. Teatro y la performance, la arqueología y la historia. O sea, se sale a otras, y la fotografía, perdón, con Martín Chambi, con Chambi, o sea, entra la visualidad también, ¿no? Recordemos que Sabogal, después de su viaje al Cusco, ¿no? Bueno, regresa al Perú desde Europa vía la Argentina y usa ese itinerario que articula siempre el sur con el Río de la Plata, ¿no? Y llega al Cusco y ahí va a cambiar muchas de sus propuestas pictóricas y desembocará en lo que será después el indigenismo pictórico. O sea, el Cusco es un lugar, por eso lo propongo en el libro, una Pacarina moderna, que ese es el concepto que yo propongo, ¿no? Digamos, como alternativa a las vanguardias. Ahora, podemos retornar sobre eso después si quieres, pero para irme más allá. Uno de los capítulos del libro me refiero a la invención de Machu Picchu. Entonces, dentro de todo este proceso de búsqueda de lo nacional, de pensar la tradición, ¿cuál es nuestra tradición? Es la pregunta por esa filiación, ¿no? Antigua, ¿no? Por la continuidad del Perú, que va más allá, ¿no? De primero el inicio de la República Liberal en el siglo XIX y más allá del siglo XVI, ¿no? O sea, la pregunta por continuidad. Y la falta de herramientas científicas para dar cuenta de esa continuidad. Entonces, lo que va a hacer el joven Valcárcel, García, van a acudir a la literatura para imaginar, ¿no? Para poetizar, hacer una poética de esa continuidad, si se quiere, ¿no? Basadre de alguna manera también, todos se inician en la literatura, ¿no? O sea, el mismo Mariátegui, ¿no? Justo se vuelve una herramienta de identidad para él. Y más que una herramienta, un espacio para generar herramientas y mecanismos de construcción identitaria. Construcción identitaria alternativa al hegemónico, digamos, al que, ¿no? El que domina, ¿no? Y va a ser ahí con ese descubrimiento o invención tan complejo de Machu Picchu, ¿no? En el que se pone en evidencia la intervención de otros intereses comerciales, económicos, y se revive la experiencia del saqueo del siglo XVI con las expediciones de Hiram Bingham. Y los cusqueños los van a vivir de manera dramática, porque, ¿no? se va a excavar sistemáticamente y se van a sacar una serie de objetos, ¿no? Entonces, eso va a ser traumático y al mismo tiempo va a ser un momento importantísimo, ¿no? Estamos perdiendo materialidad, esa materialidad por la cual nos estamos preguntando. Y ese es el inicio de todo un proceso sumamente complicado en el Cusco, que tiene digamos, sus reminiscencias y sus concreciones en el día de hoy, porque no ha cambiado el problema, la dinámica no ha cambiado, ¿no? Es decir, el carácter cosmopolita de una ciudad que es una ciudad capital cultural del Perú, o sea, el punto, ¿no? Lugar de nacimiento de la peruanidad, ¿no?
y al mismo tiempo, y foco de atracción internacional, ¿no? Si se identifica el Perú en el globo, es siempre a través de Cusco, ¿no es cierto? ¿No? Y los peruanos nos identificamos fuera siempre, o nos identifican a través de Machu Picchu y el Cusco, es nuestro centro, digamos, ¿no? Nuestro centro. Y el drama del Cusco es que ha sufrido un desplazamiento, ¿no? De ser un centro, ¿no? A ser una periferia, ¿no? Y sí, entonces ese mismo drama, ¿no? En una época de globalización acelerada como la actual, es el mismo, ¿no? Ahí solo una pregunta más, y es lo siguiente. ¿Cómo tú estás tratando de entender, o cómo crees que ahora se está manifestando efectivamente esta diferencia, mejor dicho, vamos a corregir, esta jerarquía que se da entre espacios? En el sentido siguiente, el Cusco, por un lado, efectivamente, como tú dices, siempre hay esta continuidad y esta búsqueda de una civilización inca, pero por otra parte, como lo expresan muchos viajeros, ahora voy a leer una cita, sí. Hay una invisibilización de los sujetos indígenas. Voy a leer solamente una parte que le marcan en un momento, que dice: nos retiramos del recinto del antiguo Inca y charlando bajamos por el empedrado de la colina hacia las vistas pintorescas y los mortificantes olores del Cusco moderno. Sí. Hay ese Cusco que no quiere ser visto, que es un Cusco indígena. Así es. Así es. ¿Cómo así es. Lo que para mí era importante, lo que yo quise rastrear ahí, es la construcción del Cusco como región, ¿no? Entonces, lo que tenemos a inicios de siglo es la concreción en el Cusco de una serie de visiones encontradas, ¿no? Y contradictorias sobre la modernidad, ¿no? Entonces, el Cusco es el símbolo cultural del Perú, ¿no? Y el Cusco, entonces, al Cusco recibe una serie de viajeros. Entonces, ahí va una categorización de diferentes tipos de viajeros. Están los viajeros extranjeros que llegan al Cusco buscando ¿no? Ese documento de de un imperio americano, ¿no? Importantísimo, ¿no? Que de gran interés. Y entonces ahí empieza, por un lado, ¿no? la comprobación de la existencia de vestigios que remiten a ese pasado glorioso, ¿no? a ese imperio, ¿no? entre comillas, con la comprobación de una realidad que remite a un fracaso moderno, a un atraso, a un arcaísmo, ¿no? Entonces, esto está sistemáticamente en todos los viajeros extranjeros, ¿no? El ejemplo cómo ¿no? es cómo convive esa grandiosidad con la imposibilidad de modernizarse. ¿Por qué? Porque está vivo la presencia indígena. Entonces, ¿no? Eso se ve muy claro en los viajeros. Pero lo interesante es que tú tienes eso mismo, ¿no? Presente en los viajeros peruanos en diferentes categorías, ¿no? Están los viajeros limeños, los que van, los prefectos, los que tienen algún rol dentro del Estado, y que porque el Estado peruano está en proceso de modernización. Entonces, y esa modernización significa transformación de los espacios públicos, significa políticas de higiene, ¿no? Y políticas también que tienen que ver con el blanqueamiento del espacio. Entonces,
ellos también van a encontrarse que justamente esa dimensión indígena es el mayor obstáculo para la modernización del país, ¿no? Y tienes en otro nivel a Ribagüero, ¿no? Que acababa de publicar su historia de la literatura del Perú, su historia del Perú, y que el Cusco es el emblema del mestizaje, ¿no? Y también yo recojo la visión de Ribagüero porque ya no es una visión distante como la del viajero extranjero, sino es la de un, si bien es cierto, limeño y aristócrata, pero sin embargo que se duele que ese emblema del mestizaje a sus ojos sea arcaico, maloliente, sucio, y prefiere verlo de lejos. Exacto. Para no percibir ¿no? esta dimensión del atraso, ¿no? Y entonces frente a todas esas perspectivas conviven, y frente a ellas se tiene que enfrentar esta nueva generación de cusqueños como Valcárcel, ¿no? Entonces, todas estas, a través de esta tipología de viajeros que presento, entonces tú tienes una ciudad, ¿no? Que es la tesis ahí, una ciudad cementerio, una ciudad ruina. Y está también esta sensación que tú mencionas, cómo se marcan estas distancias, estas cercanías, que es lo que finalmente no se quiere ver, ¿no? Y ahí podemos retomar también, volver a las vanguardias, con el tema de cómo se está dialogando en un contexto vanguardista sobre la presencia indígena, ¿no? Está, como tú mencionas, los focos regionales, está Orcopata, está la Sierra, está Boletín Titicaca, y está Mariátegui, por supuesto. Pero no obstante, es una presencia, la presencia indígena también siempre está resemantizada, trastocándose, transformándose, y muchas veces quizá incluso muy edulcorada o matizada, ¿no? O sea, la idea de la revolución, por ejemplo, ¿no? La izquierda del socialismo con la presencia indígena, todos esos matices también de distancias que se están marcando en esa alianza, ¿no? Una alianza productiva, por supuesto, pero que también está marcando una distancia, ¿no? Yo recuerdo este pasaje en el que Mariátegui habla sobre que la literatura indigenista, pues, es un momento, está finalmente muy afincado, muy anclado en un proceso de revolución, y él augura una posibilidad de una literatura indígena, ¿no? Sí. Pero es algo que va a venir más adelante, dice, ¿no? A futuro. Y en ese sentido, la vanguardia, ¿qué función está teniendo ahí con la presencia indígena? Bueno, es muy importante, ¿no? Justamente el caso del Cusco te lo prueba. Va a ser esa la dimensión indígena, la recuperación de lo indígena, ¿no? Que el proceso del Cusco va a revelar, y que Mariátegui va a tomar y se va a nutrir mucho ¿no? de las discusiones que van a tener lugar en el Cusco, ¿ya? En el Cusco no habrá un movimiento, un istmo, ¿sí? Pero sí algo que va más allá, y por eso ahí va el límite del concepto de vanguardia, ¿no? Y es el de resurgimiento. O sea, tú tienes ahí el resurgimiento es vertical, ¿no? ¿no? El movimiento es vertical, ¿no? Transversal, ¿no? En cambio, la vanguardia es lineal, ¿no? Diacrónica. Y lo que el proceso peruano pone en cuestión es eso.
¿no? Por eso el mismo Mariátegui, la revista Mauta se iba a llamar Vanguardia. Claro. Después cambia a Mauta. Y ese Amauta tiene que ver con el resurgimiento. Y unido a ese resurgimiento está el libro Tempestad en los Andes de Valcárcel, que es central. No es posible pensar las vanguardias sin Tempestad en los Andes. Aunque él no se había llamado vanguardista, pero para mí ese es un libro de vanguardia. Para mí ese es un texto fundador de las vanguardias peruanas, o culminante. Tú tienes porque además tiene toda toda la estructura. Sí, es una obra literaria. Es una literaria, es un manifiesto también. Claro. Dice, y es profética, ¿no? Los Andes están buscando a su Lenin, van a bajar las hordas de los Andes y van a transformar toda la costa, lo que sucedió, ¿no? O sea, hay que comparar eso con, ¿no? Desborde popular, ¿no? Crisis del Estado, ahí está, anunciado en el año 28. Y Mariátegui la ve, gracias también, justamente a ese proceso cusqueño. O sea, Tempestad en los Andes como el Nuevo Indio son dos grandes concreciones de ese debate cusqueño. Y Tempestad en los Andes, no olvidemos, está prologado por Mariátegui y el colefón de Sánchez, ¿no? Esa conversación sobre Tempestad va a dar, pero ahora tenemos una parte. Juan, ¿tienes otra pregunta que hacer para luego pasar a una rueda de diálogo distinto? Nada más pequeño, nada más. Bueno, tú justo mencionabas esto nada más de Cusco, y siento que el diálogo de alguna manera, o la confrontación siempre ha sido Lima-Cusco, ¿no? Por lo que estabas mencionando, ¿no? Esto de lo que se hizo con la reforma unitaria, con la visión de Valcárcel y Uriel. Sin embargo, creo que también hay un problema que hubo en esto de Lima y Cusco, es que si bien la vanguardia fue descentralizada, ¿no? Tomo en cuenta, pero pongo el caso de Barallanos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sabemos Huancayo, ¿no? De Huancayo, que diga. Y siento que la imagen que él tiene del indio, que lo hace, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Chaulán no hay sagrado, ¿no? Y otros relatos más, es una imagen muy diferente de alguna manera con imagen del indio que de alguna manera propone, ya sea Valcárcel, Uriel, ¿no? Sí hay algunos nexos, siento que sí hay nexos, pero siempre hay diferencias. Y mi pregunta era por ahí, era esta cuestión de estas miradas tan heterogéneas, tan contradictorias en algunos casos, también no, de alguna manera hicieron o nos hacen de alguna manera te hace repensar un poco esto de la vanguardia, de alguna manera pongamos así andina. O sea. Sí, bueno, eso es lo que proponía yo, que es esa categoría de vanguardia andina. O sea, hasta ahora, porque varios estudiantes me dicen, o sea, entienden que el indigenismo es otra cosa, ¿no? O sea, la vanguardia está de un lado y el indigenismo de otro lado. Entonces yo deshago eso, me parece absolutamente falso, así como la oposición entre, ¿no?, vanguardia política y artística tampoco, claro, es un sinsentido, porque no es así, pero esa oposición entre vanguardia e indigenismo es absolutamente inoperante y falsa. Hay una vanguardia andina, está Churata, ¿no? Es el boletín de Titicaca, y hay una cantidad de textos que se producen, ¿no?, en diferentes partes del Perú que van en sentido. Es una propuesta bastante articulada y peruana. O sea, sí, o sea, por otro lado, al proponer eso, estamos cuestionando esa categoría de indigenismo también, ¿no? Entonces y ese cuestionamiento de la categoría de indigenismo me lleva a mí a un trabajo como el Cusco y la propuesta de la Pacarina moderna, ¿no? Yasmín, a continuación vamos a realizar una dinámica en la que nosotros diremos el nombre de un escritor y tú nos señalarás una palabra que consideres representativa de su autor. ¿Comienza Cristian? Erinka Garcilaso. Fundador. Guamán Poma. Otro fundador. González Prada. Animador de ideas. Clorinda Mato.
Narrativa emancipadora. Mariátegui. Amauta. Vallejo. Modernidad. Arguedas. Heterogeneidad. Churata. Lenguas en conflicto. Blanca Varela. Libertad. Vargas Llosa. Cosmopolitismo en tensión. Entonces, ahora, tus palabras finales, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Qué preguntas nos consideras que son necesarias? ¿Cuáles serían tus conclusiones? Estoy muy contenta de esta entrevista, conversación con problemas que atraviesan la discusión de la literatura y de la cultura contemporánea, ¿no? Y que genera interés, ¿no? Interés en ustedes, en la generación de ustedes, en revisar también estos conceptos y categorías mayores para comprender la producción literaria y cultural en el Perú de hoy, ¿no? A partir de los desafíos actuales. Así que estoy muy contenta. ¿Qué preguntas? Las preguntas, un poco ya también lo manifestaba a lo largo de la conversación, tiene que ver con cuál es el lugar que tiene hoy en día la literatura o las literaturas en las humanidades en el Perú, cuál es el lugar de las humanidades en el espacio público. Podemos pensar unas humanidades activas y que aporten para una ciudadanía, ¿no? Democrática, ¿no? En el Perú del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el lugar por eso mismo, de la investigación? Y cómo debe dialogar, si es que debe dialogar la literatura con otras disciplinas, ¿no? Me parece también importante que que se planteen tal vez como un desafío cómo es que estamos pensando en términos más internacionales, globales, la tradición, si es que hay, yo creo que sí, una tradición de pensamiento y tradición creativa del Perú, ¿no? Parece que a veces hay una suerte de ensimismamiento o aislamiento un poco artificial, ¿no? Cuando tenemos una cantidad de fundadores que su diálogo y su inserción ha sido de carácter global, ¿no? O sea, tenemos una larga tradición en el Perú en estos debates, ¿no? O sea, solamente hay que pensar en Juan Poma de Ayala y Inca Garcilaso para entender la continuidad de las discusiones que el Perú ha colocado en un orden ya mayor, que va más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, mi preocupación, y esa es la última, la pregunta que les haría: ¿cómo entienden ustedes hoy en día en sus trabajos lo local, lo nacional, lo regional, ¿no? Y lo global? ¿Cómo lo articulan? ¿Cómo está articulado cuando están pensando en autores nacionales, literatura nacional, en términos de esos ejes, cómo son tratados, cómo son abordados, ¿no? Eso me parece que es una tarea pendiente, ¿no? Hay autores que pueden ayudar con eso, como Vargas Llosa, como Blanca Varela, por ejemplo, y Arguedas, ¿no? Esa triada puede ser interesante, ¿no? Pero no perder de vista ese eje, ¿no? Bueno, entonces con esto finalizamos
la entrevista. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Yasmín, ¿no? Esta ha sido parte del ciclo de entrevistas que tiene la revista Entre Caníbales y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.